Aquí estamos una vez más haciendo antisistemismo explícito y a partir de ahora pasamos a modo indie, independiente. ¿Por qué? Porque esta hora exige soberanía personal e independencia. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Esto es una guerra. Es una guerra tranquila con armas silenciosas, pero es una guerra. Y no es una guerra para todos. Hay muchos que niegan que estamos en guerra o que no quieren aceptar. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Es verdad, da mucho miedo ir a la guerra. Pero lo primero que tenemos que saber es que esto es una guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo se basa en las teorías del arte de la guerra de Sun Tzu. Y Sun Tzu decía, si hay guerra, que tu enemigo no sepa que estás en guerra. Eso es lo que nos están haciendo con estas armas silenciosas para guerras tranquilas. Pero en toda guerra siempre se toman prisioneros. A los prisioneros se los esclaviza y se los somete. Y a quienes se nieguen a cooperar se los tortura. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso mismo tenemos que tomar conciencia que esto es una guerra y pelearla y no dejar de ninguna manera que nos tomen prisioneros, porque si somos prisioneros nos van a someter y nos van a torturar. A mí siempre me encantó una definición del libro de Naomi Klein, La doctrina del shock, que define tortura como una serie de técnicas que se utilizan para torcer la voluntad de aquel que se niega a cooperar. En esta guerra el sistema pretende que cooperemos y a quien se niegue a cooperar lo torturarán. Eso es lo que está pasando. Así que es hora de que nos despertemos. ¡Despertate! Hay que despertarse de una buena vez para no caer prisioneros en esta guerra que nos están haciendo. Bueno, antes de conectarme ya con Adrián Salvucci, quiero hacer la efeméride del día. Hoy se conmemora el Día de la Raza. Día de la Raza. Acá ahora lo llaman Día de la Diversidad. Diversidad, la concha de la lora, andate a cagar, diversidad. Hoy es el Día de la Hispanidad. Tenemos que tomar conciencia de nuestras raíces hispanas. El 12 de octubre de 1492 fue el momento en el que todo el continente americano se integró a la cultura hispánica. No por nada todos hablamos en español y todos nos entendemos en el mismo idioma. El español es la segunda lengua nativa más hablada del mundo. No es el inglés como todos creen. El inglés aparece como primer lengua aprendida, no nativa. Lengua nativa, el español es la segunda. La primera es el chino, porque son muchos más los chinos, está claro. Y hay chinos en negro que no están declarados, obviamente, pero son muchos más de los que declaran. Entendiendo esto, vamos a entender todo lo que nos pasa. Porque nuestra cultura, nos guste o no, es católica, es cristiana. Uno puede ser religioso o no. En nuestro continente se respetan todas las culturas y todas las religiones, pero nuestra religión es la cristiana. Los inmigrantes que fueron llegando fueron trayendo su religión. Y podemos convivir todos en armonía, cada uno con su cultura, con su creencia. Pero la base cultural, religiosa y lingüística de nuestro continente es hispánica y cristiana. Por eso hoy se celebra el Día de la Hispanidad. Bueno, a ver, voy a conectarme ya con mi queridísimo colega Adrián Salvucci. Bueno, vamos a entrar en tema. Yo no soy de recomendar series de Netflix, pero esta vez me veo obligado porque hasta The Economist hace un comentario. Entonces, bueno, es algo que hay que comentar, no podemos dejar de hacerlo.
Y acá recomiendan El juego del calamar, esta serie coreana. ¿Y qué es lo que me llamó tanto la atención en esta serie que todavía no termino de verla? Voy por el capítulo 4 recién. La serie no es más que un refrito de los Juegos del Hambre, en coreano, podemos decirlo así, con muchísima más violencia, pero hay un detalle. Los jugadores, los participantes, los que participan en estos Juegos del Calamar, no son las niñas vírgenes del pueblo, porque al rey del pueblo se le ocurrió al señor feudal que las quería para el juego. No, no, no. Es gente que vive en Seúl y que está endeudada hasta las pelotas con el sistema. Es gente a la que el sistema de la deuda la llevó a tal grado de desesperación que aceptan meterse en un juego donde hay un premio muy, pero muy grande, no sé cuántos miles de millones de wones es el premio, que cuelga del techo en un chanchito de cristal gigante y está lleno de dinero. Y todos lo miran, es como la zanahoria que te ponen adelante del bus, todos lo miran, nadie lo puede alcanzar porque va a caer recién cuando haya un ganador, ¿no? Enrique, Y primer efecto psicológico, te muestran fangotes de billetes, o sea, de dinero en efectivo, porque saben psicológicamente que por más que mucha gente diría, uy, qué bueno, mi extracto bancario dice 1 millón de pesos, es mucho más sensual tener el fajo de billetes, tener todos los billetes juntitos, porque eso tiene la sensualidad, del cual claro, el mejor ejemplo que recuerdo era Néstor Kirchner cuando ve la caja fuerte, que está lleno de dólares. sí, éxtasis. Éxtasis, exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, acá es gente que está tan desesperada de deudas con el sistema, pero tan gravemente desesperados que aceptan cualquier cosa. Cualquier cosa son capaces de aceptar con tal de tener el dinero para pagar sus deudas. Te van contando la vida de cada uno de los participantes fuera del juego y es gente que está perseguida por los acreedores, pero a tal punto del suicidio. Y lo que más me llama la atención, que todos son conscientes que en este juego pueden perder la vida, pero les hacen firmar un consentimiento. Está en coreano, la planilla que firman no se entiende nada, ¿no? Pero dice que renuncian a sus derechos físicos, pero sus derechos sobre su cuerpo, sobre su físico, al aceptar jugar este juego. O sea que si los matan, en el juego ellos renunciaron a su vida, renunciaron a sus derechos, si les cortan un brazo, un ojo, todo, ellos renunciaron a sus derechos físicos. Si se llevan su libra de carne, mirá qué literal, se llevan su libra de carne, ellos renunciaron a su propia carne. Por eso esta serie vale la pena. Parece una versión siglo XXI del Mercader de Venecia de William Shakespeare, donde también el centro del foco era que porque no pudiste pagar una deuda financiera, no una deuda económica, una deuda financiera, el usurero se ganó el derecho legal de tomar una libra de tu carne del lugar que el usurero elija. Así es. Bueno, el centro del foco de todo esto, de esta argumentación, es la deuda. La deuda. La deuda es lo que hace girar a este sistema tan perverso que hoy tenemos en el planeta. La gente endeudada y desesperada por poder pagar y cumplir con su acreedor, es capaz de hacer cualquier cosa, hasta de firmar con sangre, estampando su huella digital, un contrato en el cual renuncian a sus derechos físicos. Y no lo está haciendo hoy la Argentina. Eso hoy mismo está nuestro ministro de Economía allá en el Fondo Monetario Internacional renegociando con
Cristalina Georgieva, con la mujer de cristal, las condiciones de nuestra deuda. Y esto es el eterno devenir de la Argentina, siempre es renegociar, refinanciar, y va a llegar un punto que la mujer de cristal le va a decir al ministro Guzmán, bueno, firma acá con tu huella y con sangre, renuncia de los derechos territoriales de la Argentina. ¿No es así? Bueno, ahí está, este es el tema central de todo este drama que ya dejó de ser argentino, aunque tenemos una experiencia de 50 años al respecto, y pasó a ser planetario. ¿Por qué siempre fue argentino y no tanto planetario? Porque en el planeta rigen los poderosos, Estados Unidos, Gran Bretaña, los países principales de la Unión Europea, China con sus yuan, su unidad monetaria. Cada vez que había un endeudamiento imposible, no hay problema. Agarraba el Banco de la Reserva Federal e imprimía más dinero o generaba más dinero. Entonces, dale que va, lo pateo para adelante, lo pateo para adelante. Pero este aquí, que ya es un problema planetario, de ahí muy buena esta serie coreana, es lo siguiente. Vos fíjate que hoy todo lo que es endeudamiento afecta al planeta entero. Y la pregunta que hay que hacerse, y nosotros la venimos planteando desde hace muchos años, si uno analiza la Argentina desde luego, pero ya también el mundo, los individuos están hiper endeudados, las empresas están mayormente endeudadas, los municipios, las gobernaciones provinciales están endeudadas, el gobierno federal, en el caso argentino, está endeudado, el gobierno federal norteamericano está tan endeudado que si para un par de días más no consiguen la autorización de emitir más dinero, más deuda todavía, van a tener que suspender ciertas funciones del gobierno. Entonces, la pregunta clave es, individuos endeudados, empresas privadas y públicas endeudadas, organizaciones, universidades endeudadas, gobiernos endeudados, ¿endeudados con quién? Y ahí es donde empieza una parte que te lo describo de la siguiente forma. El Banco Internacional de Liquidaciones, que es el banco central de los bancos centrales, fundado por allá por los años 30, más o menos nadie lo sabe a ciencia cierta porque se aseguran de que este dato no salga, pero se calcula que si uno suma todo lo que es la economía real del planeta, el Producto Bruto Interno de Estados Unidos, el de la Unión Europea, el de Argentina, el de Brasil, el de China, más todo el mercado ilegal y criminal, el narcotráfico, la trata de personas, todo lo malo, el crimen organizado, todo lo malo, pero que lamentablemente es parte de la realidad económica de un país. No nos gusta la prostitución, como está planteado, pero evidentemente es parte de la realidad. Si uno suma todo eso, te da una cifra que anda alrededor de los 100 billones de dólares. Un 100 con 12 cero atrás. Pero si a uno, eso es lo económico, esa es la economía real del planeta Tierra, el PBI, por así decirlo. Pero si uno toma, dice, bueno, pero ¿cuánto hay de instrumentos financieros? Sumemos acciones, circulante monetario que es muy chiquito en comparación, los bonos de deuda, los megabonos, todo lo que es las acciones de Wall Street de las empresas, uno suma todo lo que son papelitos o que a lo sumo puede aparecer en una pantalla de computación, la cifra que da no es 100 billones, se calcula que está casi llegando a los 8.000 trillones. Ya es una cifra que escapa a nuestra mente. O sea que las finanzas son 80, 90 veces más que la economía real. Y hay que preguntarse entonces, perfecto, ¿quién tiene el control sobre esos instrumentos financieros y que son los acreedores del planeta entero? Y que lo hacen tan bien que incluso cuando te dicen, Enrique, saca un crédito y vos sacás un crédito, no te aclaran que vos lo que acabas de sacar es un débito, porque has quedado endeudado. Alguien es dueño de lo que vos estás haciendo y de tu vida. Sí, sí. Déjame buscar una noticia que va a ilustrar todo esto que estamos diciendo. Dame un minuto que la tengo que rescatar. Bueno, mira esta noticia, Adrián. La Nación lo publica esto.
La increíble moneda de platino de $1 billón. ¡1 billón! ¡1 billion! Como diría Doctor Evil, del Doctor Malito. Sí, 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 sí. 1 billion. La increíble moneda de platino de $1 billón que puede salvar a los Estados Unidos. Una ley de 20 años que permite acuñar monedas de cualquier denominación siempre y cuando sean de ese metal precioso empezó a generar interés de cara al problema de la deuda que afecta al país del norte. Y acá tenés la moneda de 1 trillion. Trillion en inglés es nuestro billón, ¿no? $1 trillion. ¿Qué me contás de esto, Adrián? Mira, es muy interesante y es mucho más interesante de lo que el 99% de la gente puede darse cuenta, porque conocer y entender la función de la moneda es una de las cosas más difíciles de explicar. Pero ha habido una serie de artículos que han salido en los grandes medios que denotan que le tienen un poco de miedo a esto. Hago esta síntesis. El 18 de octubre, faltan pocos días, si Estados Unidos no logra el acuerdo del Congreso para poder aumentar aún más la deuda del Estado norteamericano con el Banco de la Reserva Federal, porque el Banco de la Reserva Federal es el verdadero dueño de Estados Unidos, que es un banco central privado, teóricamente hay que suspender el gobierno y se dejan de pagar sueldos, se deja de pagar a las Fuerzas Armadas, se deja de pagar prácticamente todo, salvo lo estrictamente existencial. Ahora bien, se les ocurrió a alguien recurrir a esta ley que vos acabás de mencionar, que permite que Estados Unidos emitiera moneda en metales preciosos, por ejemplo, plata y oro, pero de denominaciones de $50 o $100 o $1000, denominaciones bajas. Pero nada decían del platino, que es un metal aún más caro que el oro y aún más caro que la plata, desde luego. Entonces, ¿cuál es la idea? Y tienen miedo de ir presentándola en público, pero no les queda otra. Emitamos una moneda que tenga un valor nominal de $1 trillón y que sea de platino. Y uno diría, ¿pero para qué? ¿No es una engaña pichanga? Es que todo el sistema es una engaña pichanga, porque yo con esta moneda de platino que dice $1 trillion, $1 trillón, como soy el Estado norteamericano, el Congreso, si vota a favor, lo transforma en ley y por ley pasa a ser $1 trillón, te guste o no te guste, y si no te gusta, te puedo hacer el mismo efecto que Estados Unidos le hizo a Saddam Hussein o a Gaddafi cuando no aceptaron el dólar norteamericano. Te lo impongo, ¿me escuchaste, planeta Tierra? Te impongo que este $1 trillón es de curso legal. Y muy interesante, creo que fue el New York Times que dijo, esta moneda sería distinta, porque en vez de ser deuda, sería crédito. ¿Y qué quiere decir eso? Todos los que tengan un billete de dólar en alguna parte del colchón, sáquenlo y va a ver que tiene una leyenda en letra muy chiquita. Siempre hay que leer la leyenda en letra chiquita, que dice, "This note is legal tender for all debts public and private". Este billete es de curso legal para todas las deudas, deudas públicas y privadas. Y uno diría, pero si es un billete, ¿por qué habla de deuda? Si en definitiva es un billete, ¿no tendría que ser un crédito? No, no, es deuda. Pero esta moneda que tiene valor intrínseco, es de platino, está sustentado por una ley, lo acaba de decir La Nación, y yo, Estado norteamericano, digo, no es por $100, es por $1 trillón, pasa a valer $1 trillón. Entonces uno dice, pero entonces ¿cómo es esta joda de la moneda? Les recomiendo que lean un libro de un tal Salvucci, que se llama Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, donde ahí explica la función de la moneda, que es tan fácil y es tan directa que engaña, que termina siendo casi imposible para la mayoría de la gente de concebir. En ese libro uno explica, yo traté de explicar la diferencia entre moneda ficticia virtual que tiene el valor que le da algún poderoso que te lo impone de prepo porque tiene mucho oro, porque tiene mucha plata o porque puede invadir tu país y destruirlo, como hicieron con Irak, como hicieron con Siria, como hicieron con Libia y como han hecho con un montón de países más. Así que lo tenés que aceptar sí o sí, y lo que es una moneda soberana que está
no por encima de la economía real, sino que una moneda soberana tiene que estar por debajo, tiene que estar al servicio de la economía real del trabajo y la producción, alimentando, o sea, financiando, o sea, dando crédito para emprendimientos de bien común, y después sí ir generando ese crecimiento económico de donde salen lucros auténticamente genuinos, porque la economía creció. La economía, lo único que tiene valor es aquello que incorpora trabajo y producción y talento y creatividad y voluntad de esfuerzo de hombres y mujeres que trabajan. El billete lo que yo ingresé en la computadora, en una planilla Excel, que le digo, a ver, por este monto de $1 trillón voy a cobrar 10% de interés, y la planilla Excel no se queja, está comprobado que ninguna planilla de Excel jamás se quejó, no tiene valores morales. Y si vos le decís a planilla Excel, a ver, a Enrique Romero le voy a prestar 500.000 pesos, pero le voy a cobrar 100% de interés, sonó Enrique Romero, porque después yo banco, digo, Enrique, te presté 500.000, ahora me tenés que dar 1.000.000. Pero es injusto eso, está perfectamente garantizado por ley, está hecho según las circulares del Banco Central de la República Argentina, y si no pagás, te demando y va a ir un patrullero a tu casa a buscarte y meterte en cana. Porque justamente lo financiero es lo que hoy rige por encima de todo. Lo interesante de esto, y con esto redondeo, es que al tener que recurrir muy posiblemente a una medida tan excepcional, le va a empezar a hacer a mucha gente, y yo les sugiero que los que nos escuchan lo empiecen a hacer, a rascarse la cabeza y decir, pero entonces lo que rige en el mundo no es el trabajo, el esfuerzo, el ahorro, la voluntad de creatividad. Lo que rige en el mundo es la usura y los billetes mal habidos, con lo cual un narcotraficante que supo afanar bien, tipo Pablo Escobar, o delincuentes como nuestros gobernantes, empezando por la señora Kirchner, que robaron de una forma catastrófica y lo siguen haciendo. Cualquiera que obtenga billetes, mientras tenga los billetes que hagan que Néstor allá abajo diga éxtasis, quiere decir que tienen poder. Efectivamente, el dinero es poder. Los que tienen dinero en grandes cantidades es porque supieron robarlo o crearlo de la nada y hacernos creer que es válido, y tienen tanto poder hoy en día que controlan a todos los gobiernos, incluido el de Estados Unidos y los de Europa. Bueno, ¿y por qué surge este problema hoy, esta iniciativa de la moneda de $1 trillón? ¿Por qué surge? Estados Unidos, el 18 de octubre, la semana que viene, tiene un altísimo riesgo de entrar en default. Dicen las noticias que sería la primera vez en su historia. No, no lo es. Ya lo hizo anteriormente cuando Richard Nixon en el año 71 eliminó el patrón oro de la moneda dólar. Eso fue un default. Y al eliminar el patrón oro, le permitió darle a la maquinita, a lo pavote, para pagar todo el endeudamiento. Si no lo hacía, era el default. Fue un default, porque al que le iban a pagar con moneda respaldada en oro, le terminaron pagando con moneda sin respaldo en nada. Fue un default. Eso, entendamos también eso, ¿no? Porque es todo mentira la historia que nos cuentan. Y también Bretton Woods fue un default. El establecimiento del valor del oro en $32 fue una manera de default. Te vamos a pagar en un oro, pero no te doy el oro, te doy $32, el oro está guardado en la bóveda. También fue un default. Fueron todos defaults. También lo hizo Inglaterra cuando declaró la inconvertibilidad de la libra al final de la Segunda Guerra Mundial, para no pagarnos a nosotros, los argentinos, básicamente, que eran con quien mayoritariamente estaban endeudados, porque fuimos los que les paramos la olla durante toda la Segunda Guerra Mundial. La Argentina no entró en la Segunda Guerra Mundial porque Inglaterra se lo reclamaba, porque al no ingresar la Argentina en la Segunda Guerra Mundial, los buques argentinos podían navegar sin ser atacados por los submarinos nazis y llegar al puerto inglés a descargar la comida que les paró la olla
a los ingleses durante toda la Segunda Guerra Mundial. A la hora de pagar, cuando terminó la guerra, decretaron la inconvertibilidad de la libra y otra cosa. Son todos Y por default. eso, por eso Perón usó esa creencia para quedarse con los ferrocarriles, que quizás no valdrían mucho, pero la ley de los ferrocarriles era media legua a cada lado de la vía y eso era un valor muy grande y recuperaba patrimonio territorial argentino. Así es. Bueno, ¿qué va a pasar el 18 de octubre? Probablemente Estados Unidos entre en default y sea el detonante de todo lo que venimos diciendo que va a pasar. Muy probablemente. ¿Alguien está viendo en esta moneda de $1 trillón la solución al default? Yo te pago con esta moneda. Y si yo voy a acuñar una sola moneda de $1 trillón, en lugar de acuñar $1 trillón de monedas de $1, quiere decir que el acreedor es uno solo. Y la pregunta del millón, no del trillón, es ¿quién mierda es ese acreedor? ¿A quién hay que pagarle ese $1 trillón que se lo voy a pagar con una sola moneda? ¿Quién es ese? Bueno, podríamos aventurar, y es una aventurada así muy informal, que si hubiera que pagárselo a un acreedor o a la cara visible del acreedor o al mascarón de proa de ese un acreedor, porque probablemente sean más de uno, porque aunque sea, son familia y las familias son más de uno, pero escucharía un apellido Rockefeller, escucharía un apellido Rothschild, escucharía un apellido Warburg, escucharía un apellido Windsor, la casa real británica, escucharía un apellido Hess, lo que era la famosa casa centrada en Frankfurt de la nobleza alemana, germana o ansiática, debiera decir, y escucharía muchos apellidos más familiares para nosotros, itálicos, que señalarían al Vaticano. Sí, como los Saboya, por ejemplo, y muchos otros apellidos de origen italiano. Así es. ¿Sabe lo que pasa, Enrique? De esto tendríamos que un día hacer un programa. Hay una enorme diferencia entre dinero nuevo y dinero viejo. Y han puesto todo el énfasis, la revista Forbes, por ejemplo, para decirnos, ¿sabéis los multimillonarios? Ya son multibillonarios que hay. El número uno, Jeff Bezos, la compañía Amazon. Bill Gates, la compañía Microsoft. Mark Zuckerberg, que ahora está tarde en las noticias, con Facebook. Sí, son ultratrillonarios, son dañinos, son criminales, como Bill Gates, que es un pederasta. Son criminales y hay que fusilarlos. Pero ese es dinero nuevo. A mí me preocupa mucho más el dinero Rothschild, que puesto a interés se viene reproduciendo al mejor estilo Shylock del mercader de Venecia desde hace 3 siglos. Porque ese dinero, sin hacer nada, creció y sigue creciendo. Y probablemente ellos mismos se dan cuenta que creció tanto que aunque todo el planeta Tierra fuera hecho de oro macizo o de platino macizo, aún así no alcanzaría para saldar la deuda. Y como no son tontos, dicen, hágase el capital pero no de interés. Exactamente. Entonces ellos mismos están diciendo, vayamos haciendo una transición hacia un nuevo modelo monetario sustentado por un nuevo modelo financiero. Este es el secreto del gran reseteo, del Great Reset de Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, porque una vez que reseteamos la moneda y eso nos lleva a resetear las finanzas, después resetear la economía es una verdadera pavada y nadie va a poder sacar las patas del plato, le guste o no le guste. Bueno, para que todo esto que estamos hablando ahora lo entiendan, esto no es filosofía abstracta. Vamos a bajar a tierra todo esto de lo que estamos hablando y te lo voy a bajar con esta noticia. Acá te pongo la pantalla. Como en la Argentina 2001. En Líbano no devuelven los depósitos y hay protestas en las puertas de los bancos. En medio de una de las peores crisis económicas de la historia del país del Medio Oriente, los ahorristas se manifestaron en sucursales bancarias de Beirut
en reclamo del dinero que tienen depositado y que no pueden extraer. Y acá tenés a los pobres libaneses, que se ve en las fotos, gritando, chorros, 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 devuelvan los ahorros. Acá los tenés, Sí, en el Líbano. yo ¿Eh? que, yo que leo muy bien el árabe, aunque te parezca mentira, en esas paredes el graffiti dice el que puso dólares recibirá dólares, porque parece que tienen un libro que se Sí. llama Mahmoud Dualde, que es el que está capitaneando el gobierno ahora. Vos fijate, Adrián, están con los martillos golpeando las puertas y las ventanas de los bancos que ya las blindaron con chapas de acero. Esto ¿Familiar? estaba premeditado, porque el anuncio fue el viernes. Y esto está pasando, pasó todo este fin de semana. Y ya estaban blindados, no con madera como lograron blindar acá, que esta madera duró nada, y lo hicieron 15 días después del quilombo, porque ya habían roto todas las puertas y las ventanas de los bancos. Mirá esta otra, que acá se ve una pancarta que dice, Return all the deposits in the same deposited currency. O sea, pusimos dólares, ¿Eh? queremos dólares. Puse dólares, quiero dólares. Es increíble, Adrián, cómo se repite la historia. Esto es Líbano hoy. Y Pero esto no es es que mañana Europa. Toda Europa va a terminar así mañana. vos fijate hasta la metodología. Acá el gran anuncio de Caballo de que no se podía sacar más de 200 pesos por semana fue el viernes 30 de noviembre del 2001 y después vino todo lo que vino, eso ya se sabe. Y no es que se repite la historia. Ellos manejan los eventos para que un sistema que fue perfeccionado con la experiencia argentina, ahora lo están probando actualizado en el Líbano. Y como vos bien decís, de ahí a repetirlo en Italia, España, Francia, en todas partes, es un paso apenas. Mira, acá se ve el video. ¿Estás viendo el video? Sí, sí, sí. Los bancos, la gente frente a los bancos, igual que en Buenos Aires en el 2001, las mismas escenas, exactamente iguales. Todo esto ya lo vivimos acá en la Argentina, todo esto ya lo hemos vivido, igual que en Buenos Aires 2001. Somos el taller A de ver, ensayos, el taller de experimentación. exactamente, todo esto lo fueron ensayando acá en Argentina. Llegó la hora de aplicarlo al resto del mundo. Ya lo habían hecho en Grecia en el año 2013, hubieron situaciones así en las calles de Atenas, las mismas. Ahora le toca al Líbano. ¿Qué ensañamiento que tienen estos reptiles con el pueblo del Líbano? Que le volaron media ciudad de una manera que nadie la explicó todavía, pero que tiene todo el aspecto de atentado de falsa bandera, que la sometieron a una guerra durante años, décadas. Nunca salió de un estado de guerra ese país. Que sus gobernantes Sufrió la ocupación israelí con el general Ariel Sharon y no olvidemos que los genocidios de Sabra y Shatila fueron en el Líbano. sí, sí. Muy sufrido el pueblo del Líbano, toda nuestra solidaridad es Argentina y ya sabemos de qué se trata. Somos el único país en el mundo que sabemos de qué se trata. Despertémonos, porque acá todos ya se olvidaron de todo esto. Y pasado mañana esto mismo lo vamos a ver en las ciudades europeas, cuando venga el default del euro, el final de la moneda euro. La gente en las puertas de los bancos en Madrid, en París, en Berlín, gritando, puse euros, quiero euros. Esto va a pasar en Ay, todo el mundo, en todo el mundo. Es terrible, Adrián, esto es terrible. Bueno, déjame seguir qué está pasando en Líbano, ¿no? Porque hay más cosas que están pasando en Líbano. Es un pueblo que está sufriendo mucho, verdaderamente.
a ver, esta noticia. Vos ves, Adrián, mi pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Explicación de la crisis del combustible en el Líbano. ¿Por qué el país vive fallas de electricidad? Esto lo publica The Independent. A ver, o sea que no solo que le afanaron sus ahorros en los bancos a todos los libaneses, sino que aparte los dejan sin nafta, sin combustible, siendo un país petrolero, ¿eh? Y les cortan la luz a cada rato. Así están viviendo hoy en el Líbano. Esto es perverso. El Líbano sufre un apagón general de electricidad por falta de combustible. Es muy perverso lo que están haciendo con el mundo. Es muy perverso, con todos los países del mundo. Y déjame seguir con la... No sé, ¿querés comentar algo? No, pero ya esto inclusive forma parte, estas noticias que vos estás mostrando, forma parte de la visualización que nos es posible a todos si abrimos los ojos, que ya viene preanunciada desde el Foro Económico Mundial, donde el propio Klaus Schwab, el Chief Marketing Officer, porque es una suerte de funcionario de marketing del nuevo orden mundial, que ahora se llama el Gran Reseteo, lo viene diciendo. Si la crisis actual ha sido muy disruptiva para toda la humanidad, ni se imaginan lo que va a ser la disrupción de Internet, por ejemplo, que va a romper todo el sistema de la cadena de distribución de todo, alimentos, agua, combustible, y vamos a tener unas crisis planetarias y globales sin precedentes, inimaginables. Ya nos están avisando lo que van a hacer próximamente. Bueno, vos mira también esto para que terminen de entender que esto va derechito para Europa. Esto lo publica la agencia oficial de noticias rusa, la agencia TASS. Putin Apoya la trae de idea de vuelta la aumentar. idea, Sí. apoya la idea eso, de incrementar el suministro de gas vía la Bolsa de Valores de San Petersburgo. ¿Qué quiere decir este título? A ver, traducilo bien, que vos lo traducís mejor que yo. Putin apoya la idea de aumentar la provisión de gas para el mercado a través de la bolsa de comercio o la bolsa de acciones de San Petersburgo. Básicamente, lo que a Europa, hay una serie de cosas que la debilitan mucho, pero una de las mayores debilidades de Europa es el hecho de que cuando vienen los inviernos no tiene gas propio y se lo tiene que comprar a alguien. Y el que lo está ofreciendo a un precio súper razonable, más razonable que los árabes, más razonable que Estados Unidos. Los árabes lamentablemente actúan en forma conjunta con Estados Unidos y Gran Bretaña, es Rusia. Y Rusia se le ofrece a un costo bajo, lo cual le daría cierta independencia a Europa ante Estados Unidos y Gran Bretaña. Y eso geopolíticamente a Washington no le gusta ni medio. Por eso, personalidades como Angela Merkel, la saliente, sí, está por salir en breve, canciller alemana, empezó a hacer estas propagandas mostrando cómo se tienen que preparar los alemanes ya para este invierno, que va a ser mucho frío, y muestran una familia poniendo velitas de forma tal que genere un poquito de calor, y están todos, por supuesto, sonriendo, diciendo, qué lindo que es el gran reseteo, qué bien que nos va. Bueno, ¿qué quiere decir Putin con esta iniciativa? El precio del gas y del petróleo a nivel mundial se fija en Londres y en Texas. En Texas y el Brent. Ellos fijan el precio del petróleo con el que se va a comercializar en todo el mundo, por más que el petróleo sea saudí o sea venezolano, el precio lo fijan ellos porque a ellos se les canta. Y el precio internacional. Acá Putin les está diciendo que a partir de ahora el precio se va a empezar a fijar en San Petersburgo, en la bolsa de San Petersburgo. ¿Y qué quiere decir eso? Que el precio va a ser el precio que a Putin se le cante. Y no solo eso, que no va a ser más en dólares, que va a ser en rublos. Esa es la gran movida geopolítica que hoy está haciendo Putin para mandar gas a Europa. Ya Alemania está mirando con ganas la asociación con Rusia.
Solo falta que se desenganche toda la Unión Europea y que todos empiecen a mirar hacia Rusia. Porque Brexit generó que Inglaterra esté afuera. Inglaterra es asociada a Estados Unidos ahora y Australia. ¿Cuántos minutos faltan para que la Unión Europea vuele por los aires? 5 minutos. Para darle la perspectiva histórica, recordemos que la pobre Irak de Saddam Hussein, que fue invadida porque tenía armas de destrucción masiva en marzo del 2003, lo que disparó esa situación fue que en noviembre del 2002, 4 meses antes, Saddam Hussein decidió vender el poco petróleo que le permitían vender en los mercados internacionales en dólares. Dijo, no, este año del 2002 lo voy a vender en euros. Y George Bush hijo le dijo, no lo hagas. Y lo hizo igual y lo fue a visitar en marzo del 2003 y destruyó la nación, matando, asesinando a 1.500.000 habitantes. Nos están diciendo, no podemos tolerar que se rompa el área dólar. Pero si lo hace Putin, no van a poder invadir Rusia y eso pone a Estados Unidos en una crisis aún mayor. Y la Unión Europea, que con esta crisis que se da entre Francia y Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, por esos famosos submarinos, si eso amenaza con quebrar la OTAN, que es muy posible que lo haga, si se quiebra la OTAN, se quiebra la Unión Europea. Si se quiebra la Unión Europea, se terminó el euro. Y esto los ingleses lo vieron en el 2016. Por eso dijeron, rajemos que nosotros tenemos la libra y no necesitamos del euro. Y es verdad, porque en Londres está el cerebro del mundo que piensa las cosas y las ve venir años antes. Bueno, la cuestión que el problema no es solamente de moneda, no es solamente de energía, de combustible, también es de comercio. Estamos en la tormenta perfecta, Adrián. Esto lo publica The Economist, el nuevo orden. Mirá la tapa, lo dice todo. El famoso juego del Shenga, que tenés que ir sacando los bloquecitos de madera y el que saca uno y se le cae toda la torre pierde. Bueno, estos reptiles están jugando al Shenga con el planeta entero y la torre indefectiblemente se va a caer. Mirá qué inteligentes que son, porque no hay detalle que se les pase, que en vez de poner The New World Order, que es una frase que ellos quieren dejarla de costado porque la está reemplazando The Great Reset, lo llaman The New Order, para no atacarla directamente. Vos fíjate cómo piensan hasta el último detalle, y sí, ya se vienen alertando que toda la crisis que vienen viviendo el mundo desde marzo del 2020 hace que el sistema de coordinación del comercio mundial con los contenedores, con los portacontenedores, etcétera, 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 las fábricas de autos que operan con el just in time, van fabricando el auto pero compran los repuestos justo en el momento. Por eso ahora hay una gran crisis porque se incendió una de las grandes plantas que fabricaban chips electrónicos que usan los automóviles. Cada auto usa como 400 chips, que estaba en Taiwán. Una de las dos grandes plantas se incendió, esa es la excusa al menos, pero están diciendo un par de crisis de ellos, más el trabajo desde casa, más como pasa en Inglaterra, no hay combustible porque no hay camioneros, y no hay camioneros porque se olvidaron un poco que tenían que volver a trabajar. Lo mismo Southwest Airlines en Estados Unidos está cancelando de 2 a 3.000 vuelos por día. ¿Por qué? Y tenemos que reentrenar a los pilotos, porque toda esta crisis hace que los que manejaban camiones ya no lo saben manejar tan bien, los que manejaban aviones no tienen su habilitación al día. Toda esta disrupción va a hacer que el sistema comercial mundial, que The Economist en otra parte lo describe como que está pendiendo de un hilo, un hilito finito, el día que se venga todo abajo, no va a haber combustible, no va a haber agua, no va a haber electricidad, no va a haber internet, y el problema no va a ser que no tenés Facebook o Twitter, no va a haber internet, no va a haber góndolas llenas, vas a empezar a morirte de hambre, va a haber una crisis terrible, van a saquear todo,
Y creo que esto no es una casualidad, no es un error, sino que es un efecto buscado, y el que está haciendo el marketing, el diseño y la implementación es el Foro Económico Mundial, que tiene en su junta de directivos a Kristalina Georgieva, que la acabas de mencionar hace un rato, a Christine Lagarde, a Bill Gates, lo tiene por supuesto como su jefe máximo a Klaus Schwab, y su co-jefe máximo, el príncipe Carlos de Inglaterra, que la familia real británica adoran a la humanidad. Fíjate, no, sino al príncipe Andrew, cómo le encanta cobijar a niñas de 15 años. Sí, es terrible. Bueno, y todo esto, Adrián, todo lo que acabas de decir recién, nos lo avisa, como siempre, el oráculo, como siempre. Mira esto. No queda nada, ¿eh? No queda Dicen nada para comprar. todo, dicen todos los del oráculo con esa portada que le hicieron también una animación que la publican en Instagram. Esto fue portada de The Economist. ¿Te acordás cuando Dicen todo. ¿Te acordás cuando se reían de Venezuela porque no tienen papel higiénico? Pero qué barbaridad. Está bien, hicieron todo malo el gobierno de chavista. No hay papel higiénico. Cuidado que va a faltar mucho más que el papel higiénico si se viene todo abajo, y si no comes ni vas a necesitar el papel higiénico. Claro, exactamente. O por ahí el poco papel higiénico que hayas logrado acumular te lo vas a tener que comer porque no va a haber otra cosa. Bueno, Sí, todo señor. esto, Adrián, tiene que ver con el Frente Europeo y la relación entre el Frente Europeo y Rusia. Y los países frontera entre Europa y Rusia están todos en plena crisis. Todos. Vos fijate, esto también lo publica el oráculo, como siempre, nos dice todo lo que va a pasar. Están cayendo gobiernos como el que acaba de caer de Sebastian Kurz en Austria. Todos cayeron el mismo día. El viernes pasado cayeron los dos gobiernos, y el de República Checa de Andrej Babis. República Checa era parte de la cortina de hierro, Austria no, pero miraba para aquel lado también, ¿no? Entendamos, hay una crisis muy grande. Europa y Rusia van a ser protagonistas centrales. Esta crisis es inminente. Y está siendo Reportes disparada. señalan que... Está siendo disparada, Enrique. ¿Cómo? No, está siendo Sí. disparada e ingenierizada de manera controlada, porque Babis, de la República Checa, justo acaba de aparecer en los Pandora Papers, donde muestra que un montón de grandes líderes muy democráticos son unos corruptos de porquería, como Piñera en Chile, y otros líderes de distintas partes del mundo. Entendamos también la territorialidad de esto. Hay una gran crisis en el centro de Europa. Hay una gran crisis entre Polonia y Bielorrusia. Nuevamente dos potencias se van enfrentando ahí. Hay una gran crisis entre China comunista y Taiwán. En cualquier momento China comunista es capaz de pegar el zarpazo, quedarse con la isla de Taiwán, la República de Taiwán nacionalista, esa que la Organización Mundial de la Salud todavía no se enteró que existe, que directamente la borró del mapa y no la toma en cuenta. Como históricamente las grandes guerras ya del siglo XX, ¿dónde empezaron? Y no empezaron entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Se dieron en Corea, se dieron en Vietnam. Si vamos a matar 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones de personas, empecemos matando a estos coreanos, vietnamitas, africanos, centroeuropeos, y ni hablar de latinoamericanos. Bueno, a ver, hay informes que han sucedido durante este fin de semana, han circulado, que hablan de que hubieron escaramuzas militares, tiroteos de entre un lado de la frontera y el otro, entre Bielorrusia y Polonia. De ser así esto, el pacto de la OTAN
implica que si una nación de la OTAN es atacada, la OTAN tiene que inmediatamente responder en defensa. Polonia es una nación de la OTAN. Bielorrusia atacó a Polonia. No salen los diarios estos porque no están queriendo hacer olas. Esto puede ser el detonante de la guerra que tanto están buscando estos reptiles. Estemos muy atentos a cómo se desarrolla esta noticia, porque si tenemos a Polonia, República Checa y Austria, que es toda la frontera entre Europa y Rusia, Bielorrusia y Rusia, en un quilombo gigantesco geopolítico, la tormenta es perfecta. Estemos muy atentos. Enrique, y si Putin se pone al habla por teléfono con Xi Jinping y le dice, yo tengo que responder, y esto va a ir a una escalación de un conflicto que puede ser un conflicto armado, Xi Jinping le va a decir, bueno, entonces este es el momento que yo tengo que tomar la isla de Taiwán, y ahí tenemos una tercera guerra mundial, que la tenemos ya, pero todavía no ha llegado al plano militar. A partir de ese momento pasaría al plano militar, y esa es la guerra que va a justificar, igual que la Segunda Guerra Mundial, el asesinato, el genocidio de cientos de millones de personas en un mundo que ellos mismos dicen está sobrepoblado, y después van a salir Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros diciendo, oh, sorry, qué barbaridad, yo no fui, al contrario, como soy un filántropo, ¿qué quedaron? ¿50.000 personas? Bueno, les voy a tirar unos mangos para que por lo menos 500 pibitos negros se puedan alimentar. Yo tengo mi monedita de $1 trillion. Bueno, vamos a ir cambiando de tema, y esto lo menciono solamente porque lo mencionó el oráculo, si no, no lo mencionaría, porque lo estoy guardando para un programa especial, pero quiero mencionarlo hoy solo para que vean el título. The Economist dice que Javier Milei, un libertario, puede ser elegido para el Congreso de Argentina. Su ascenso en Buenos Aires es producto del desencanto con el peronismo. Vos fíjate, Enrique, cuán bien tienen armado todo esto de tener a los políticos locales de todos los países, de la Argentina, que es lo que más nos preocupa a nosotros, directamente controlados por ellos, que recuerdo que por allá por el año 2013, cuando Sergio Massa se peleó con Cristina y dijo, nunca más el kirchnerismo, pero por favor, mirá si yo voy a volver al kirchnerismo, nunca más. Es más, se asoció con Alberto Fernández, el que dijo, todo lo que hizo Cristina, deplorable, 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 pero en el 2013, cuando lo vieron como alguien que nos puede llegar a servir como futuro gerente general de la Argentina, el Financial Times, que opera mancomunadamente con The Economist, dijo, Sergio Massa es la estrella ascendente en la política argentina, cree en los mercados y dijo que siempre va a pagar la deuda. Y ahora The Economist dice, Javier Milei, un libertarian, puede que todavía tiene carrera grande por delante. Si llega al Congreso de la Argentina, desde la derecha es un potencial gerente general de la República Argentina, como Sergio Massa es el ungido como futuro gerente general desde la izquierda, porque como dice el Council on Foreign Relations, gane quien gane las elecciones, nosotros gobernamos. Y lo mismo pasa en Argentina. Terrible, la verdad que terrible. Así que vos, pubertario, que votaste por Milei, te creíste el cuento que Milei era un antisistema, mirá, ahí lo tenés al pelotudo, en la nota de la revista The Economist. Anda, votalo, pubertario. Bueno, déjame ir siguiendo ya para ir terminando con todos estos temas que queríamos hoy Che, Enrique, mostrar. me lo imagino a futuro el príncipe Carlos de Inglaterra agarrándolo así paternalmente a Milei y diciéndole, my boy, comb your hair, mientras le peina un Oh, poquito los pelos. my boy, my boy. Bueno, nada.
Espérate, dame un momento que encuentro esta nueva nota que te quiero mostrar. No la estoy encontrando. ¿Dónde habré ido a parar? Ah, espera que está cargando. Ahí viene. Es muy importante esta nota. Esto lo publica RT, no lo publica cualquiera. Google y YouTube no permitirán más anuncios con contenido promocionando la negación del cambio climático. ¿Por qué? Porque contradice el consenso científico. Consenso científico. Esa es una palabra disparadora clave, ¿eh? Los negacionistas, los que niegan supuestas enfermedades planetarias, los que niegan el cambio climático. O sea, todo aquel que me dice, vos sabés que me parece que no tenés razón, es un negacionista. Y como es un negacionista y tiene una visión alternativa, sea de un fenómeno climatológico, un fenómeno de salud pública, un fenómeno histórico, como sos negacionista, te borro, te censuro, te saco, te tiro, te borro del libro de la vida directamente. Cuidado, porque ese es el peor autoritarismo antidemocrático. Por eso mismo, de acuerdo a este mismo título, en este preciso instante vamos a dar por concluido el horario de protección a YouTuber, y aquí termina esta transmisión en YouTube. Si querés ver lo que sigue, que vamos a seguir hablando de esto porque tenemos muchas notas que tienen que ver con este tema, vas a tener que seguir viendo el programa completo en la plataforma Odysee. Pero antes de despedirme de los youtubers, lo que quiero es invitarlos a todos a colaborar con Antisistemismo Explícito. Cada vez somos más los antisistemistas explícitos. En esta nueva etapa en modo indie, más que nunca necesitamos el apoyo de ustedes para poder seguir y no quedarnos sin combustible. Y quiero agradecer a los nuevos antisistemistas explícitos que se han sumado esta semana. Sergio Edgardo Benítez, Sebastián Poleri, Gabriel Fabris, Tomás Fríes, Francisco Aguilar y Gabriela Camargo. A todos ellos, gracias totales. Y a todos los que colaboren con Antisistemismo Explícito a través de los links para donaciones que aparecen abajo en la descripción de estos videos. Si están fuera de la Argentina, a través de la red Patreon; si están dentro de la Argentina, a través de Mercado Pago. En agradecimiento les voy a hacer llegar este magnífico vino, el Gran Malbec Antisistema, que es un vinacho de aquellos, te cuento. De todos los que lo probaron, quienes me siguen en Instagram, que les recomiendo a todos, síganme en Instagram, habrán visto las fotos de todos los antisistemistas explícitos que me hacen llegar a la hora de descorchar. Es un vinazo. ¿No es así, Adrián? Vos ya lo has probado, ya hemos... Doy fe de eso, es riquísimo, y aprovecho para agradecerte públicamente que me has regalado, no sé, 2, 3 cajas, ya perdí la cuenta, y a todas las personas con las que lo he compartido, dentro de la familia y con amigos. Es un vino delicioso, sumamente recomendable, y muy generoso de parte tuya agasajarnos de esta manera. Bueno, vamos a dar por concluida la etapa del horario de protección al youtuber, así que ya nos vamos a Odysee. Bueno.